importante saber de qué se trata el venture capital, porque la misma forma que tú en tu negocio pues tienes tu perfil de potencial cliente que debes de conocer muy bien de quién se trata, cuáles son sus intereses y cuáles son sus pains. Cuando vas a buscar inversión, tienes el interés de conseguir a este perfil, a este inversor que pueda hacerte el capital en la compañía con el objetivo de crecer y que también debes de saber cuáles son sus intereses, cuáles son los objetivos que van a buscar, cómo se gestionan por dentro, cuál es su modelo de negocio. De esta forma estarás mucho más seguro de ti mismo en el momento del proceso de contacto y además seguro que el inversor lo valorará y te hará preguntas para ser 3 años trabajando en dos fondos de inversión diferentes. Una gran red flag que detectábamos de los emprendedores es el hecho de que no conozcan bien cómo funcionan el venture capital. Y por ello, a través de esta sesión, que la dividiremos en dos partes, y esta es la parte uno, y cuando acabemos esta, tendréis tiempo para hacer unas preguntas, veremos en esta parte las bases, así como el modelo de negocio del venture capital. Primero, voy a compartir 3 datos que creo son relevantes como introducción y que quizás os ayudarán a entender más este perfil de inversor. El principal dato del VC, que cuando diga VC hago referencia al Venture Capital, es que son inversores profesionales en startups. Eso quiere decir que conocen muy bien las reglas del juego, así como las cláusulas, y han pasado por diferentes situaciones, a diferencia de tú como emprendedor. Es decir, han pasado por situaciones donde han habido conflictos legales, donde la compañía ha crecido pero también ha fracasado y por ende saben muy bien cómo actuar en cada momento del proceso de la compañía. Y esto puede ser ventajoso, ya que te pueden dar buenas recomendaciones, pero a la vez peligroso, ya que estos van a exigirte que aceptes algunas cláusulas de inversión y algunos términos en el pacto de socios que podrían poner en la compañía en un punto difícil en un futuro. ¿Y por qué lo hacen? Porque ya saben lo que se puede venir en el futuro. Y tú como emprendedor, al estar emocionado que ha recibido la financiación, pues quizás no esté. Después el VC cuida muchísimo su imagen, primero para atraer capital y poder invertir en proyectos y también para captar los mejores emprendedores a los que puedan invertir en estos. Por eso hay muchísimos podcasts en torno al Venture Capital, así como el de 20VC, el de CAFAN, entre muchos otros, donde entrevistan diferentes perfiles. Muchos VCs tienen su propia newsletter, donde comparten contenido. En LinkedIn son muy activos y es por ello que muchos emprendedores consideran que este perfil de inversor es el de mayor encaje para su compañía debido a que todo el mundo habla sobre el venture capital, pero no debe de por qué sea así. Entonces, a continuación, en las próximas slides, lo que os voy a comentar será todos los puntos positivos y todo lo que te puede aportar, pero también todo aquello negativo. Ya os adelanto, y aquí se muestra muy bien en esta ilustración, pues algunas de las respuestas que os darán por correo algunos venture capitals, porque un dato curioso es que por cada 100 compañías que recibe un fondo de inversión, solo invierte en una. Y por descartar cada una de estas empresas, pues estas son algunas de las respuestas habituales que suele mandar al emprendedor. Entonces, ¿qué es el Venture Capital? ¿Cómo funciona? Básicamente son una institución que gestiona el capital de personas con un poder adquisitivo relevante y que estas personas que están interesadas en invertir en este activo de alto riesgo, pues buscan maximizar sus resultados y que si todo va bien, pues puedan obtener un retorno de 1 por 3 de su inversión.
Es decir, es un activo que ofrece una rentabilidad más alta que cualquier otra que conocemos a día de hoy en el mundo de las inversiones. Y por ello, los inversores del venture capital, que son los del PIS y que veremos después quiénes son y qué se trata de estos perfiles, suelen invertir del total del capital que tienen a la disposición para dedicarlo a diferentes activos, como mucho un 10% de su capital. Es decir, si una persona quiere invertir en los próximos 5 años 1 millón de euros en real estate, en la bolsa y en otros activos, dedicará 100.000 euros, como mucho el 10%, para el venture capital. Y por ello, los fondos de inversión son estos gestores de estos perfiles. ¿Por qué surgen los venture capitals? Debido a empresas tecnológicas que tuvieron tanto éxito desde el 1950 al 2000 en Estados Unidos y que llovieron algunos inversores como Arthur Rock o Sequoia Capital que pudieron obtener unas rentabilidades tan altas que eso hizo que se creara un negocio en torno a la inversión en startups y proyectos tecnológicos. Y más sabiendo que a día de hoy 8 de las 10 empresas más valoradas en el mundo son tecnológicas, entre ellas Meta, la de Facebook, donde a los inicios Peter Thiel, que es un inversor americano, adquirió por $500.000 el 10% de la empresa y obtuvo un retorno de 3.800. Es decir, por cada dólar lo convirtió en $3.800 en el momento de la venta. Aunque esto es un caso de éxito, pero no siempre es así y después veréis por qué. Algo que es gracioso, ¿no? Y mostrando estas ilustraciones, es como el Venture Capital, pues exige que las startups sean diferentes y que tengan unas ventajas competitivas relevantes. Pero después, entre ellos, la única diferenciación que hay es sobre todo la imagen que estos generan, el contenido que comparten, etcétera. Vamos a ver algo clave que es cómo funcionan y cómo son creados, que principalmente estos perfiles de inversores son gestionados por diferentes personas, pero la clave o quien hace posible que el venture capital funcione es el general partner, ¿vale? Que es lo mismo que un emprendedor. Es aquella persona que se hace responsable pues de que todo el fondo esté de forma activa y que se puedan hacer inversiones y que sobre todo haya financiación y haya capital suficiente en el venture capital para invertir. Es decir, los general partners no debe por qué ser los inversores de un venture capital, sino son los que van a hacer fundraising, los que van a captar inversión para que después el fondo pueda invertir en diferentes compañías. Sí es cierto que algunos general partners, que son los directivos del fondo de inversión, se les exija que deben de invertir como mínimo ellos una parte de su capital en el fondo. Esto es lo que se conoce como el skin in the game y es por ello que a la vez a vosotros como emprendedores se os exige que también invirtáis parte de vuestros recursos en la propia compañía. Pues a los general partners esto es lo que se determina el GP commitment y como mínimo a veces exige que sea del 3% al 5%. Entonces, estos perfiles de general partner, que son los directivos del fondo, para conseguir este capital y que lo tengan a la disposición para invertir en diferentes proyectos, lo hacen a través de buscar los limited partners, que los limited partners son realmente los inversores que hacen posible el venture capital. Estos son instituciones financieras, family office y personas con alto patrimonio y que suelen ceder su capital al general partner a través de unos capital calls. ¿Qué significa? Pues en lugar de ceder, por ejemplo, 1 millón de euros de golpe al venture capital, lo hace a través de diferentes pagos. En torno a los 5 años, pues 200.000 euros de forma anual. Y de esta manera
pues el venture capital podrá tener el capital suficiente en los próximos 5 años para invertir en diferentes proyectos y el limited partner, que es el inversor, podrá tener también la capacidad económica para poder cederlo al fondo de inversión. Entonces, por mucho que creáis que el cliente del venture capital son las startups, que son las que hacen posible que el fondo exista, en verdad son los limited partners. Y en muchas ocasiones, el limited partner, que es el inversor, es quien establece las reglas del juego y el general partner es quien las hace funcionar. Y algo que se me ha olvidado decir, pero en muchas ocasiones, pues el general partner es una persona experta en finanzas, en consultoría o incluso un emprendedor exitoso. Por ejemplo, en España ahora ha aparecido el fondo de inversión Yellow Fund, que ha sido creado por Oscar Pierre, que es el fundador de Globo, ¿vale? Y estos son perfiles que tienen ya contactos y experiencia y por ello ya captan la atención de los inversores limited partner. A nivel legal, para que podáis ver cómo funciona, pues tendríamos primero de todo la firma del venture capital que si alguien, un emprendedor, pues tiene la intención de querer crear un fondo de inversión venture capital, lo primero que necesitará es apoyarse de una gestora. Algunos pues deciden crear su propia o algunos prefieren asociarse con alguna otra. Entonces es la propia gestora quien crea una entidad de sociedad limitada donde los inversores limited partners pues puedan allí enviar el dinero a esta sociedad limitada. Y por ello, finalmente, estos son los que invierten en las diferentes compañías. Por lo general, la estrategia de un VC se basa en tres pilares. Primeros estos, pues tienen una tesis de inversión, así como los proyectos en qué fase se van a encontrar en el momento de invertir, si están en una fase muy inicial como la pre-seed, o una fase más avanzada como la serie A o serie B, en qué sectores están. Eh, Podrían ser estos generalistas, es decir, que inviertan en cualquier sector y esto se conoce como agnóstico, o invertir en un sector específico como el biotech. Esto es clave en el momento del fundraising que va a llevar a cabo el fondo de inversión, debido a que si es un fondo muy especializado, según quienes sean los directivos de este fondo, los general partners, pues captarán más o menos interés de los inversores, los limited partners. Sí que todos los fondos reservan una parte del capital, en muchos casos es como mínimo el 40% del fondo, a realizar reinversiones en las compañías que han invertido, que esto se conoce como los follow-ons. ¿Qué significa? Pues, por ejemplo, un fondo cuyo tamaño sea de 1 millón de euros, estos invertirán 600.000 euros en diferentes empresas y reservarán 400.000 euros en destinarlo de nuevo a aquellos proyectos que estén funcionando mejor y estén ofreciendo mejores resultados. Y esto es importante que lo sepáis, ya que por mucho que veáis que un fondo como el de Encomenda, el nuevo es de 40 millones, no son 40 millones a la disposición de todas las compañías, sino una gran parte será de reinversión. ¿Y cuál es la rentabilidad que promete el venture capital al inversor? Es como mínimo del 15% de una TIR en los próximos años para generar un retorno total de como mínimo un por tres. No obstante, como veremos después, el 75% de los fondos de inversión no son rentables y no generan retornos a los inversores. Por eso es un activo de alto riesgo y cualquier persona que esté interesada en invertir en startups o en fondos de inversión lo sabe. Y entonces, suponiendo que estos van a buscar un por 3 de múltiplo, un fondo, volviendo al ejemplo de Encomienda de 40 millones, pues la idea es que en el momento de la salida de todas las compañías, el valor del fondo sea de 120 millones. Viendo el venture capital en las diferentes fases que comentábamos anteriormente y sobre todo el panorama actual en España,
podemos ver cómo en España hay muchísimos fondos centrados en la fase pre-seed, también algunos que cada vez se están introduciendo más fondos en la fase serie A o serie B, pero una fase posterior donde las rondas de financiación ya son decenas de millones de euros, no se encuentra ninguno. Y esto es el motivo por el cual Factorial levantó la primera ronda a través de KFan y Business Angels españoles, pero cuando fueron creciendo tuvieron que ir a buscar inversores americanos, suecos o de diferentes partes del mundo, debido a que en España no se encuentra. Y esto es algo que debéis de saber porque en el caso de que seáis los CEOs o las CEOs de vuestra startup, el aprender o dominar el inglés es importante, ya que si no hay fondos en fases posteriores aquí en España, tendréis que ir a buscarlos fuera y el lenguaje principal será el inglés, ¿vale? Y aquí podemos ver pues algunos otros perfiles de inversión que aprovecho ahora para explicar además cuál es el perfil del Corporate Venture Capital, porque seguramente os habrá sonado, lo habréis visto en algún sitio, y básicamente son fondos de inversión que son creados a partir de instituciones y empresas, como por ejemplo Telefónica tiene un fondo que es el de Guaira y que hace la misma función que un fondo tradicional como el Venture Capital, pero con la única diferenciación que solo hay un único inversor, es decir, a diferencia de un Venture Capital, pues tiene diferentes LPs. Telefónica solo recoge el capital de la propia compañía con el objetivo de, uno, tener una rentabilidad financiera y segundo, poder beneficiarse de toda la estrategia que esta startup vaya a generar. ¿Qué significa? Pues que Telefónica, como se dedica al negocio de las telecomunicaciones, invertirá en proyectos de ese sector para que el propio Telefónica se pueda aprovechar de ello e incorporar estos modelos de negocio y esta estrategia de la startup en su propia compañía. Y es por ello que cada vez aparecen nuevos corporate investors que hacen posible que puedan invertir en serie C, pero sí es cierto que lo suelen hacer a través de un modelo de financiación que es el venture debt. Entonces, ¿cuál es la vida de un venture capital? Porque por lo general estos suelen durar 10 años y lo hacen a través de lanzar diferentes fondos. ¿Qué significa? Pues un venture capital como JM Ventures lanzará diferentes vehículos de inversión que en cada uno de estos habrán diferentes objetivos, una tesis completamente diferente, y LPs, que son los inversores que hacen posible pues, la realización de este fondo, que no tiene por qué sean los mismos. Entonces, cada fondo tiene una duración de 10 años y no por términos legales, sino es un estándar de la industria que se determina así y de esta forma, durante estos 10 años van a dedicar los primeros de 3 a 4 o 5 años en el periodo de inversión y los años posteriores en la de desinversión. Y esto es relevante que lo conozcáis, debido a que entonces el exit, la salida a la venta de vuestra compañía debería de encajar o debería de ser entre estos 10 años de vida que tiene un venture capital. ¿Y qué significa? Pues que si el venture capital dedica los primeros 4 o 5 años a invertir en diferentes compañías, si vosotros recibís el capital de este inversor en el año 4 desde que este fondo fue creado, eso significará que tendréis desde entonces 6 años para poder hacer una venta y ofrecer un retorno financiero a este inversor. Os van a exigir crecer y os van a exigir pues, que levantéis rondas de financiación rápido para que así estos puedan cumplir con sus objetivos. Y esto es fundamental que lo entendáis, porque ya que el Venture Capital tiene unos objetivos de negocio diferentes al de vuestra startup, allí deberéis encontrar el punto intermedio entre vuestra empresa y los objetivos de un fondo. Y esta es una pregunta clave que debéis de hacer en el momento que estéis en contacto con un Venture Capital. Preguntarle, oye, ¿hace cuánto que habéis lanzado este fondo de inversión
en el que estéis invirtiendo en diferentes compañías. Y la respuesta podréis ver, pues, cómo, cuánto os exigirán que crezcáis en los próximos años. Y finalmente, los fondos tienen el proceso de desinversión, donde aquí centran sus esfuerzos en ayudar a estas compañías a que puedan levantar más capital y a dedicarle también recursos tanto estratégicos y si hace falta reinvertir de nuevo en las empresas. ¿Cómo gana el dinero un venture capital? ¿Cuál es su modelo de negocio? Y aquí podréis entender, pues, cómo le salen los números. Principalmente viene determinada por una regla que se conoce como la 220 Rule, donde el 2 hace referencia al management fee, que es el capital que requieren iniciar los fondos de inversión para poder cubrir los gastos operativos como el personal, las oficinas, el servicio. Y esto es una comisión que cobran estos de forma anual en los años de inversión. Es decir, en el periodo inicial donde están buscando diferentes compañías, que son de 4 a 5 años, cobran un 2% de management fee, el venture capital, al limited partner. Y en los periodos de desinversión, que son los próximos 6 5 años de la vida del venture capital, se reduce este 2% al 1% de comisión que percibe el venture capital por el capital que inviertan los inversores, los limited partners. Por esta parte tenemos el 2%. Más allá hay un carry, que es la comisión de éxito que reciben los gestores por los buenos resultados. ¿Qué significa? Pues una vez se haya conseguido la desinversión de los proyectos en los que el venture capital pues haya destinado su capital, si por ejemplo un venture capital cuyo tamaño es de 1 millón de euros consigue un retorno de todas las compañías en las que ha invertido 5 millones de euros, lo primero que hará el venture capital es devolverle el 1 millón de euros a todos los inversores que habían en el fondo y posteriormente se repartirán estas ganancias en un 80% para los inversores, los limited partners, y un 20% se lo va a quedar el venture capital como consecuencia del buen trabajo que ha realizado y por ello aquí es una parte relevante donde hay los frutos de trabajo del venture capital. Y es por eso que estos dedican tanto tiempo en buscar proyectos relevantes, no únicamente para satisfacer los resultados de sus inversores, sino también porque estos tienen una parte relevante de retribución según los resultados de estas compañías. ¿Qué pasa entonces si un venture capital, porque hemos visto antes que el 75% de estos no son rentables? Entonces, como diferenciación que tienen los fondos en el fundraising, donde ahí tratan de captar el interés de los limited partners, se ha establecido por norma general una métrica que determina que si un fondo de inversión no obtiene una rentabilidad mayor al 8% anualizada, entonces el fondo de Venture Capital no cobrará el carry. Esto es lo que se conoce como el hurdle rate. Como habíamos visto, el perfil de inversor busca una TIR del 8% y por ello este sabe pues, las exigencias y lo difícil que es conseguir buenos resultados a través de este activo, pero por lo mínimo se quiere asegurar que tendrá una retribución mínima una vez el venture capital haya desinvertido en las diferentes compañías. Y es por eso que este hurdle rate pues, es una forma de transmitir seguridad a los inversores y de captar el interés de los limited partners. Por norma general es del 8%, a veces es el 7% o incluso un poco más, y cada vez lo vemos que todos los fondos de inversión están compartiéndolo con los inversores. Hay algunos fondos que son de impacto
como es el caso de First Drop, que se encuentra en Valencia, que ellos no solo tienen la obligación de ofrecer un mínimo de un 8% de rentabilidad anual a los inversores, sino que además, al ser un fondo de impacto cuyo interés es invertir en startups que sean sostenibles o con un impacto social en el planeta, tienen un mínimo de intereses en resultados que ofrecer a los inversores en torno a estas características. Así como First Drop tiene un mínimo de reducción de emisiones de CO2 que reportar a los inversores de los resultados que hayan generado sus compañías. En el caso de que estos resultados no cumplan con el mínimo establecido, que podría ser pues X número, no podrán cobrar el propio Fair Draw la parte del carry que estos les toca. Y esta imagen indica que pues en Estados Unidos, según el tamaño del fondo de inversión, el porcentaje de management fee que veíamos que solía ser entre el 2% varía entre un número u otro. Y vemos cómo hay algunos fondos que cobran menos de un 2% y algunos más de un 2%. Y cómo en los fondos más grandes, que superan ya los 50 millones o los 100 millones, suele ser del 2,5% el management fee y no del 2%. Entonces, ya finalizamos la primera parte con unas advertencias a tener en cuenta. La que ya he indicado es que como los inversores o los fondos de inversión tienen una duración de vida de 10 años, os debéis de fijar en qué año del fondo se encuentra ese venture capital y hacerle esta pregunta, ya que esto determinará cuánto de exigentes serán con vuestra compañía en los años posteriores. Después, la capacidad de inversión real. Aunque digan que estos disponen ya de la financiación, muchos fondos se encuentran continuamente en fundraising y algunos dirán que tienen 40 millones para invertir, pero tienen mucho menos, ya que están continuamente buscando limited partners que puedan seguir invirtiendo en el fondo de inversión hasta llegar a estos 40. Y algunos incluso no cumplen con estos objetivos y por ello se retrasa todo el proceso y el invertir en vuestra compañía. Y que recordéis que además reservan un 40% del capital del fondo para reinvertir en las mejores startups y las que están ofreciendo mejores resultados. Esto es lo que se conoce como el follow-on. Que también la reputación de un VC pues tendrá un impacto directo sobre los resultados de sobre la imagen que genera vuestra empresa. Por ejemplo, en el caso de que recibáis la financiación de Sequoia Capital, que es uno de los venture capitals más conocidos en todo el mundo, o también Way Combinator, pues eso generará que hayan otros fondos interesados en invertir en ti y que incluso vuestra valoración aumente de forma considerable, pero también puede tener un impacto negativo a través de algunos fondos que hay en España y en todo el mundo, donde otros inversores que ya han compartido diferentes compañías en casos anteriores no se sienten cómodos volviendo a tener una experiencia de inversión con este perfil de venture capital. Y por último, que si somos, por ejemplo, una compañía biotech y estamos interesados en recibir financiación de un venture capital especializado en biotech, debemos de saber que los VCs no invierten en compañías que sean competidores directos de alguna de su portafolio, es decir, que ya forme de su cartera de inversiones. Y es por eso que lo tengamos en cuenta, es importante revisar en qué compañías ha invertido un venture capital, ya que en caso de que éste lo haya hecho a un competidor tuyo, pues cuando le envíes el deck, el business plan y toda la información, este sabrá muy bien cuáles son vuestros próximos pasos
y es posible que lo vaya a compartir y le mande esta información a la startup que es tu competencia directa. Así que es muy importante que reviséis la cartera de inversión de un fondo de inversión. Así que también, y esto es una recomendación propia, que es que cuando estéis en contacto con un fondo de inversión, le pidáis referencias a los emprendedores que ya han recibido capital de este inversor para saber cómo ha sido la relación con la compañía, cómo se ha comportado el fondo de inversión cuando la empresa no estaba en sus mejores momentos y cómo lo ha hecho durante el transcurso de los años, ya que el venture capital suele decir a los emprendedores que los apoyará durante el transcurso de los próximos años tras haber invertido. Pero no siempre es así. La realidad es que solo lo hace para aquellas empresas que realmente están creciendo de forma rápida. Pero en la mayoría de casos donde las empresas no crecen, no van a dedicar estos recursos en hacerlo. Y por ello, una forma de determinar cuál es la reputación de un venture capital es preguntando a las startups que ya han recibido financiación. Finalmente, vamos a hablar sobre, bueno, vamos a terminar esta primera parte con unas reflexiones del venture capital y cómo a día de hoy creo que son una amenaza para los emprendedores. Primero porque antes, en la ilustración donde veíamos el panorama actual de los fondos de inversión en España, veíamos cómo cada vez están apareciendo nuevos fondos en las fases pre-seed, que por lo general hasta hace 5 años era una fase que solo era cubierta por los business angels. Entonces, el hecho de que estos estén cada vez más interesados en las fases pre-seed hace que vayan a captar el capital, es decir, que vayan a buscar los limited partners, que sean estos business angels que antes son los que cubrían esta fase. Y esto lo que sucede es que cada vez hayan más venture capitals en las fases pre-seed y menos business angels disponibles para poder invertir en tu startup. ¿Y por qué sucede esto? Primero porque una de las grandes ventajas que ofrece un fondo de inversión a un business angel o a un inversor en comparación a una startup como la tuya, primero es que les permite diversificar su inversión en diferentes compañías. Segundo, que los fondos de inversión, ya tienen experiencia y tienen un equipo especializado y con un equipo multidisciplinar en diferentes áreas, que eso ya le transmite seguridad al business angel. Y también pues que les permite invertir sin la necesidad de participar activamente en la gestión. Entonces creo que a día de hoy realmente hay una competitividad entre los venture capitals y las startups en fase pre-seed para ir a buscar inversión, y esto es una amenaza para ti y que lo debes de tener en cuenta. ¿Cómo tú puedes aprovechar o cuáles son las diferenciaciones positivas para ti, a diferencia del fondo de inversión, para ir a buscar a un business angel? Y que esto pues le debes de comentar, ya que estoy convencido que algún venture capital le habrá ofrecido invertir en su fondo. Pues los diferentes puntos positivos tuyos son el contacto directo con el business angel y que le vas a ofrecer una experiencia que para este perfil de inversor será más allá que tener un retorno financiero. Pues aprenderá de toda la estrategia, compartirá el día a día de la compañía contigo, estará más alerta y sabrá qué es lo que está sucediendo con tu compañía. Tendrá una experiencia, por así decirlo, más centrada en el aprendizaje del emprendimiento que en únicamente ceder el capital a un fondo de inversión y esperar al retorno financiero. No obstante, como ya podéis ver aquí, hay algunas desventajas en invertir directamente en una startup en lugar de hacerlo a través de un fondo de inversión. Y hasta aquí la parte 1. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora?
Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede dejar por escrito en el chat, o bien activar el micro. Dejaré un minuto para todas las preguntas que hayan y si no, seguiremos en la parte 2. ¿Todo claro? ¿Cómo se llama el fondo de impacto valenciano? Se llama First Drop. Te lo dejo por escrito. De hecho, hicimos una formación con First Drop sobre la inversión de impacto y si estás interesado en acceder a esta, si me escribes un mensaje por WhatsApp, me encontrarás en el grupo de la comunidad. Te mando la formación y creo que puede ser relevante al ser una compañía de impacto, ¿vale? Si es una compañía de impacto y quieres ir a buscar este perfil de inversor, es importante saber que sepas en qué compañías o en qué perfil de startups de impacto están interesados, que a la vez pues debes de cumplir con unas condiciones tales como hacer un reporting mensual o trimestral de cuál es el impacto que has generado. Deberás de haber medido muy bien pues cuál es el impacto generado hasta entonces y mostrarlo en el deck, determinar muy bien cuáles son las ODS que cumples, pero no según las que tú consideras, sino según el impacto real que tú hayas podido generar y que si me mandas el mensaje te mandaré la formación que hicimos con ellos.